Roberto Valencia es sacerdote. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. A Francisco algunos, o no sé si muchos, no lo entendieron. Su formación jesuita lo hacía sin duda diferente. Quien lo entendió perfecto y quien estuvo siempre al pendiente de todas las acciones, decisiones y mensajes de Francisco es el padre Roberto Valencia. Y digo que lo entiende bien, o puede ser que lo entienda mejor que otros, porque él estuvo justo en la congregación de los jesuitas. Por ello mismo, pues tiene mucho más claridad. Hacemos contacto con él. Te saludo, Roberto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Emanuel, a todo tu auditorio. Pues triste. Te puedo decir que las lágrimas de cariño por Francisco y de gratitud por su mensaje y esa confusión que veíamos en la Pascua que celebrábamos ayer entre la alegría del resucitado y pues el saber que se fue en un día glorioso para cualquier cristiano. Morir prácticamente en la Pascua de Cristo, el día de la resurrección, es una alegría todavía haberlo escuchado en su bendición Urbi et Orbe. Fue consolador. La verdad es que no esperábamos, por lo menos yo no me lo esperaba, que fuera un desenlace así. Y pues bueno, nada, ofrecer mis condolencias a todos los cristianos de Tabasco y del mundo. Hemos perdido a un papa, pero hemos ganado un santo. Las 7 de la mañana, 55 minutos. ¿Francisco quiso cambiar la iglesia, Roberto? Francisco amaba profundamente la iglesia. Recordemos que la Compañía de Jesús nace en el siglo XVI en un contexto de corrupción, en un contexto de confusión, en un contexto de excesos de clericalismo en la iglesia, y en ese contexto Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús. Es la única orden religiosa que ha sido fundada, ha sido suprimida y vuelto a restablecer. Si alguien podía conocer los vaivenes de la iglesia, era precisamente un jesuita, y Dios quiso que fuera un jesuita el que dirigiera a la iglesia en este siglo, un poco zarandeada por la guerra, por las ideologías. La misión de la compañía hace unos años se definía como la iglesia, la Compañía de Jesús debería estar ahí donde se define la historia, y Francisco estuvo en el papado precisamente donde se está definiendo la historia de la humanidad. Belarmino fue el primer cardenal que estuvo a punto de ser papa y no lo fue. Carlo María Martini fue el segundo cardenal que estuvo a punto de ser papa y no lo fue, jesuita. Bergoglio, argentino, jesuita, lo fue por gracia del Espíritu Santo. Sí quiso Francisco, efectivamente, con el espíritu reformador de todos los jesuitas y de toda la compañía, esa es parte del carisma de la Compañía de Jesús, hacer las cosas nuevas, la creatividad apostólica, la creatividad pastoral, no hacer las cosas siempre de la misma manera. Por eso Francisco desde el primer día no quiso ni calzar los zapatillos rojos que utilizan los papas, no quiso vivir en los palacios vaticanos, sino en la casa de Santa Marta. La austeridad de Francisco, el cariño de Francisco. Los jesuitas tenemos una frase, un adagio. Se dice que un jesuita humilde es muy raro. Los que conocen a los jesuitas conocen que no es fácil encontrarse un jesuita humilde. Dicen, un jesuita humilde es muy raro. Un papa jesuita es imposible, porque las mismas constituciones de la Compañía de Jesús nos invitan a los jesuitas a no desear ninguna dignidad eclesiástica. Un papa jesuita era imposible en la historia, era imposible hasta que llegó Francisco. Y un papa jesuita y humilde definitivamente es un milagro. Tuvimos un milagro viviente en la sede de San Pedro, efectivamente, que nos hablaba con nuestro lenguaje latino, con los gestos, con
las manos, con las miradas, el Papa de los gestos, el Papa callejero, el Papa de los descartados, el Papa de la pandemia, el Papa de la austeridad, el Papa de las mujeres. Dejó a 7 mujeres en altos cargos de la Secretaría del Estado Vaticano. Desde luego que esos gestos, esas manifestaciones de Francisco no agradaban a muchas personas al interior y fuera de la iglesia. Ya no hablemos el tema de los casados, de los divorciados, de los cuales a mí me ha tocado acompañar a muchas personas que han vuelto a la iglesia gracias a las reformas del Papa Francisco. Y eso realmente me llena de mucha alegría, de mucho gozo, porque he sido testigo de cómo aquellos que se habían alejado de la iglesia por el clericalismo, por la intolerancia, por la rigidez, decía Francisco, el clericalismo es el colesterol de la iglesia y la está infartando. Él quiso poner remedio a eso en la medida en que el Espíritu Santo lo dejó. Decía, no le cierren las puertas a nadie. Francisco le devolvió a la Iglesia Católica el carácter de universal, porque se estaba convirtiendo en un grupo, en un club social, en un grupito de los bien portados, de los que sí cumplen con las reglas y los requisitos, y estábamos excluyendo a muchísima gente de la Iglesia. Y eso realmente fue muy consolador acompañarlo a lo largo de estos 12, 13 años de su pontificado, porque yo fui testigo de cómo mucha gente volvió a la iglesia, también por esta espiritualidad jesuita de Francisco. Cuando vino a la Catedral de la Ciudad de México en el 2016, con una gran valentía les decía a los obispos que dejen de servir a los faraones, que no estuvieran haciendo grillas entre ellos. Los rumores de los palacios vaticanos y de las curias diocesanas que son tan comunes, dice, eso déjenlo. Cuando quieran hablar, hablen de frente, como hombres de fe, díganse las cosas de frente. Esa homilía de la Catedral Metropolitana cimbró y creo que marcó un nuevo rumbo también en México. Dejen de servir a los faraones, les dijo a los obispos, sirvan al pueblo. Y con él todos nosotros sacerdotes también, los jesuitas, hoy estamos también pues agradecidos con Dios. Quisiera comentarte por qué eligió Santa María la Mayor como un lugar para descansar eternamente. Porque los jesuitas, Emanuel, amigos de Telereportaje, tenemos una meditación en los ejercicios espirituales donde el nacimiento de Jesús, la encarnación, nos pide San Ignacio que nos coloquemos frente al pesebre como un pobrecito esclavito indigno. Así lo dice textualmente el texto, sirviendo a María y a José y al niño. En la iglesia de Santa María la Mayor se encuentra el pesebre, donde la historia dice que reposó el niño Jesús, para que ustedes tengan idea de la profunda espiritualidad y el amor que Francisco tenía. ¿Qué significa jesuita? Amigo de Jesús. Y si alguien sabía hablarnos de Jesús, era un amigo suyo, un amigo muy personal, Francisco, que descanse en paz. Aunque también para muchos el significado de jesuita, Roberto, es revolucionario, rebelde. ¿Es así? Donde hay un jesuita hay problemas. Así ha sido en la historia. Por eso la Compañía de Jesús tiene más mártires y tiene más santos y también tiene más problemas. Pero esto no es que sean revoltosos nada más sin causa o sin iniciativa o sin ideología. Es la causa del Evangelio. Dice el Evangelio que Jesús era un signo de contradicción. Así como los cristianos creyentes amaban a Jesús, hubo quien lo odiaba. Eso fue lo que meditamos la semana de la Cuaresma. Y es exactamente lo mismo. El que quiere ser cristiano y dar testimonio de la verdad tiene que afrontar también el poder de las tinieblas. Y Francisco lo afrontó desde la sede de San Pedro, tú lo mencionabas hace un rato. La misma iglesia de sus mismos hermanos, de Mitra y Báculo y de Solideo, le hicieron la vida imposible, muchos de ellos cardenales, obispos, hasta nuncios, estuvieron haciendo lobby en contra del Papa. Eso lo sabemos perfectamente. ¿Por qué? Porque es la condición humana también.
Hay luchas de poder en el Vaticano, desde luego, eso ni siquiera es un tema cinematográfico, pues forma parte de la realidad de un cuerpo eclesiástico que tiene presencia en todo el mundo. Pero antes de fijarnos en esa parte, Emanuel, yo sí quiero fijarme en esta otra, que es la que no se ve, que es efectivamente la parte del cuerpo místico de la Iglesia. En la Iglesia sí hay todo eso, efectivamente hay disputas, hay problemas, hay roces, por eso el Papa nos pedía hablar siempre de frente, pero también existe el Espíritu Santo, existe la fraternidad, existe la gracia, y sus documentos, específicamente el Fratelli Tutti, es un documento que nos invita a hacernos hermanos. Fíjate, tiene una frase hermosísima que dice Francisco: la amistad social, ser poetas sociales, creadores de la historia, creadores de una nueva visión del mundo, no de una nueva religión, porque la religión es la de Cristo, la que nos enseñó Cristo, pero hay maneras pastorales cada época de irse acercando a las ovejas. Las 8 de la mañana con 5 minutos. Se metió en muchos temas donde la polémica sin duda saltó, sobre todo la reacción de los conservadores al interior de la Iglesia. Uno de los momentos clave de Francisco, me parece, de su pontificado, es donde enfatiza sobre las personas homosexuales. Y hizo algunas declaraciones. Vamos a recordar alguna de ellas. Si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? A un papá y a una mamá nunca echen de la casa a un hijo o una hija. Las 8 de la mañana con 5 minutos. Bueno, pues ¿quién soy yo para juzgarlo?, destaca Francisco, y ha puesto el dedo en varios de los temas que son importantes y que generalmente procuran no meterse por lo polémico. La pregunta es, Roberto, con el fallecimiento de Francisco también se cae todo esto que él impulsó, toda esta apertura, todo este acercamiento que tuvo la Iglesia para recibir a todos, y todos me refiero a todos. Qué bonita pregunta me acabas de hacer, Emanuel. Es una pregunta muy bella, te la voy a responder. La Iglesia no se deja llevar por modas, aunque hay modas espirituales. Lo de Francisco no fue una moda. Si fuera una moda, se desfallecería, se desvanecería, se borraría de inmediato. Pero no es una moda, porque hablarle a los pobres, hablarle a los marginados, hablarle a los que han sido ignorados durante mucho tiempo no ha sido una moda, sino ha sido la savia, ha sido precisamente la fuerza de la Iglesia. Y eso no es una moda, quedó en lo que se conoce como el magisterio del Papa, que no está explícitamente en un documento, digamos así, sino está en sus dichos, en sus gestos, en su cercanía. Y esto ya quedó en la Iglesia como una enseñanza pastoral. Él es un pastor con olor a oveja. Si me lo preguntas, yo te diría, dentro de la práctica de estos años, con la intolerancia que se estaba viviendo, incluso hasta con una persecución en contra de grupos vulnerables como los homosexuales, las lesbianas, los casados y los divorciados, etcétera. Estos grupos que eran ya mal vistos y hasta excluidos de nuestras iglesias. Francisco nos invitó a decirnos: no seamos hipócritas. Esta no es una iglesia de hipócritas, es una iglesia de pecadores, y todos somos pecadores y todos estamos necesitados de la gracia. El momento en el que le preguntan, regresando de Brasil, qué decía él de la homosexualidad, y él dice: ¿quién soy yo para juzgarlos? Bueno, los digamos más conservadores o más intolerantes le dicen: ¿cómo que quién eres tú? Pues tú eres el Papa, tú eres el que tienes las llaves para atar y desatar. A ti te dio Jesús el poder de salvarlos o de condenarlos. ¿Por qué no los condenas? Francisco, en algunos silencios y más con algunos gestos, cuando hablaba con los papás también de los que tienen hijos homosexuales, les decía: si tú tuvieses que decidir entre tu hijo solamente por esto, que es una condición humana, no lo rechaces, no lo excluyas de tu casa. Él estaba hablando también como iglesia.
No le cierres las puertas. ¿Cuántos tenemos amigos? ¿Cuántos tenemos familiares? No solo hablamos de diversidad sexual, hablamos con problemas que si se casaron, que si se volvieron a casar, que si tuvieron una dificultad en su vida. La iglesia es una iglesia de pecadores, es un hospital de pecadores, no es un museo de santos. Te das cuenta del tamaño de la doctrina que Francisco ha vuelto, lo repito, le devolvió el carácter universal al catolicismo, volvió a hacer a la Iglesia Católica, le abrió las puertas. Lo que deseaba el Concilio Vaticano II, que el Espíritu Santo llegara, bueno, nos lo regaló con Francisco, de que el Espíritu Santo abriera a todos, a los migrantes, a los encarcelados. Gracias a Francisco, en lo personal, a mí me ayudó muchísimo durante todo este tiempo a comprender mi propio sacerdocio, mi propio servicio dentro de la iglesia, mi lugar dentro de la comunidad. Un sacerdote no es el líder, el que manda, el que comanda, sino es el que sirve. El que lleva todo el proceso es la comunidad, y dentro de la comunidad darles espacio a las mujeres, porque ellas, no solo por un tema demográfico de que son la mayoría dentro de la iglesia, sino por su carácter sagrado. Recordemos que Santa María Magdalena, ahora santa, ni siquiera era considerada dentro de la teología, y bueno, pues hoy es santa, ¿no? Y hoy forma parte con la Virgen María, con todas las santas del cielo, de la corte celestial. 8 de la mañana, 10 minutos. Roberto Valencia, tú formaste parte de la congregación de los jesuitas, como mencionaba. ¿Sabes cómo fue la reacción de los jesuitas tras el anuncio del fallecimiento de Francisco? Los jesuitas estábamos en alerta desde hace 15 o 20 días que empezamos con todos los tratamientos en el Hospital Gemelli. Allá en Roma yo tenía contacto con mis compañeros de la Universidad Gregoriana, donde hice mis estudios de teología espiritual, y me informaba continuamente, además de las diferentes provincias, la provincia de España, la provincia de México. Estábamos en alerta y ciertamente estábamos llenos de gozo después de ver cómo se estaba recuperando. Ciertamente le llaman a algunos médicos el famoso canto del cisne, ¿no? Cuando viene una recuperación súbita, muchas veces es el preludio, el anuncio de la muerte, pero eso solamente algunas personas saben leerlo. Los jesuitas hoy, desde Roma, mis compañeros me comunicaban la sorpresa, la tristeza, y bueno, lo que sigue, ¿verdad? Además del dolor, las condolencias en todo el mundo. Muy difícilmente, Manuel, volvamos a ver a un papa jesuita en la historia. Muy difícilmente. Lo que vimos realmente dejó colmada la historia de la iglesia, va a ser uno de los grandes hitos en la historia de la historiografía de la iglesia. Es lo que nosotros constatamos, y lo digo yo desde dentro. Para los mismos jesuitas fue una sorpresa cuando fue electo el sumo pontífice, y luego que fuera argentino, y luego que fuera él, como era él, con sus gestos, con su sonrisa, con su mirada, con sus digamos, algunos les dicen ambigüedades, pero no. Si tú buscas en el diccionario o en los motores de búsqueda jesuita, te va a decir dos cosas de los jesuitas. Primero te va a decir que el jesuita es hipócrita por una historia que tiene ahí de la leyenda negra de los jesuitas, pero también te van a decir algo que es muy característico de la Compañía de Jesús, el humor jesuita, que es un poco sarcástico al estilo de Sócrates, un humor de ironía, un humor que se ríe de sí mismo. Francisco se reía de sí mismo también, sabía reírse. Por eso yo creo que en su espiritualidad pudo cargar con un montón de cosas que él sabía que estaban pasando dentro de la iglesia, porque esa espiritualidad le permitía también reírse en el sentido más profundo de la vida, de sí mismo, de lo que estaba pasando, y seguir adelante. Esa ironía jesuita es parte de la espiritualidad que está en los ejercicios espirituales. San Ignacio invita en el último tramo de los ejercicios, y pone ahí unas reglas que se dice regla sentire cum ecclesia, es decir, sentir con la iglesia. Después de todos los ejercicios en el siglo XVI, a San Ignacio lo encarcelaron, a San Ignacio le dijeron que su teología era una teología demasiado progresista. Si hoy viviera San Ignacio le hubieran dicho woke y un montón de cosas más, pero
¿Qué hizo San Ignacio? Puso 4 reglas importantes al finalizar los ejercicios. Todo esto que hemos vivido, dice, hay que aterrizarlo. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Cómo? Sintiendo con la iglesia, amando a la iglesia, obedeciendo a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La cabeza visible es Pedro. Ni San Ignacio se imaginó que un día un jesuita llegara a ser papa. 8:14, ¿habrá algún rito especial, alguna ceremonia por el fallecimiento de Francisco desde la congregación de la Compañía de Jesús, Roberto? Muy probablemente el padre general de la Compañía de Jesús, que es formalmente conocido como el Papa Negro. A mí me divierte mucho todas las especulaciones que se hacen de Nostradamus y demás. Yo invito a la gente a que no se deje llevar por ese tipo de noticias baratas, digamos, que meten miedo en la iglesia, ¿no? El Papa Negro existe desde hace años y no es ninguna figura maléfica, es el general de los jesuitas porque viste de negro. Se llama Arturo Sosa Abascal y fue mi superior cuando yo viví en Venezuela. Tuve también la gracia de conocerlo. Él seguramente ya estará dentro de los que de alguna manera superiores mayores acompañan al padre. ¿Cuáles son los superiores mayores? Los superiores de todas las órdenes religiosas más importantes, históricas, ¿no? La Compañía de Jesús, los franciscanos, los agustinos, los dominicos, benedictinos, en fin, los superiores mayores. Entonces ellos sin duda ya tendrán algún momento, pero todos los demás con el rito nuevo que el Papa acabas de mencionar también hace un momento, va a ser más universal, más abierto al público. No hay esas ceremonias que antes se hacían en la capilla cerrada con algunas personalidades de la curia, sino que inmediatamente, una vez que se decrete ya oficialmente la muerte, se procede al protocolo ya de... Sí, la Compañía de Jesús no va a ser un rito propio más allá de las que se hacen por el descanso eterno del Papa. Hay un responso que se hace por el Papa. Y los jesuitas en todo el mundo, aunque yo ya no formo parte de la Compañía de Jesús directamente, pero también lo haré por espiritualidad, porque yo consideraba a Francisco no solamente como un papa, sino como un hermano. 8:16 a.m. Finalmente, Roberto Valencia, se ha hablado y se ha destacado pues el pontificado de Francisco, de las cosas que logró, de las cosas que sacudió en cuanto a conciencias, cómo hizo que mucha gente volviera a la iglesia. Pero, ¿qué no logró para ti, Francisco? ¿Qué cosas importantes le faltaron? Bueno, las reformas al interior de la iglesia, hubo una presión muy grande, por ejemplo, sobre el tema es tema teología dogmática. La teología tiene varias divisiones, se dice, ahí está el derecho canónico, la teología dogmática, la teología pastoral, etcétera. La teología dogmática es como muy precisa porque defiende digamos que el tesoro del dogma de la iglesia. Uno de ellos es el sacerdocio de las mujeres, que tan solo decirlo yo en tu noticiero tiemblo, porque luego la gente va a decir, no, es que el padre está defendiendo el sacerdocio de las mujeres, ¿no? Ese es un tema que ha existido desde que Jesús estuvo y las mujeres lo siguieron y es recurrente siglo con siglo, papa con papa, siempre es un tema, pero ahora más, es un tema más. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene mayor opinión, mayor presencia, es más visible, digamos, el carácter del gobierno de la iglesia y Francisco abrió esas posibilidades. Entonces, eso me parece a mí que queda no para una teología inmediata para el siguiente papa, pero sí dejó, digamos que unas fichas en el tablero de ajedrez para la posibilidad de un diaconado femenino en el futuro. Enójese quien se enoje, porque hay ciertas cosas dogmáticas que sí pueden cambiar y otras que, aunque suenen a herejía para algunos, deben ser cambiadas. Otra, por ejemplo, el tema del celibato sacerdotal. Hay otro gran movimiento mundial sobre el tema del celibato sacerdotal. Tú mencionabas, pero también otros teólogos, el tema del sacerdocio de los homosexuales. Hay ciertas iglesias anglicanas, iglesias ortodoxas, que ya han dado un paso, sobre todo la iglesia alemana, que tuvo grandes diferencias con Francisco. Ellos daban un paso adelante sosteniendo con argumentos teológicos. Se pueden debatir, pues, pero están ahí esos argumentos, está ahí el debate, pues.
Entonces Francisco simplemente en el último tramo de su pontificado ya no le dio tanta importancia a eso. También estaba atendiendo otros asuntos. Era más urgente el tema, por ejemplo, de los migrantes, el tema, por ejemplo, del medio ambiente, del Fratelli Tutti, el tema de la creación. Entonces como que enfocó todas sus energías a eso, y no es que no lo haya logrado. Yo creo que al dejar, digamos, en su magisterio, esto que te decía yo, en sus palabras y en sus hechos, dejó la puerta abierta a que eso siguiera andando. La última, pues, es las reformas de las finanzas del Vaticano, y la otra, a las diócesis les deja una gran tarea, porque el liderazgo se los deja a los obispos. El tema de los abusos sexuales, los obispos que han encubierto, que han sido cómplices de sacerdotes abusadores, y que el Papa Francisco en eso no tuvo mayor, digamos, no le tembló la mano cuando se trató de incluso algún cardenal, ¿verdad?, de alta jerarquía, retirarlo de su ministerio, y hablarlo y decirlo y pedir que los cristianos no toleremos eso, sino que además denunciemos, y si hay que denunciar, y si el obispo no te toma en cuenta, denúncialo ante las leyes civiles, pero no podemos tolerar. ¿Por qué? Porque la iglesia es de todos. Entonces esta peste que fue el tema de los abusos a los pedófilos y demás fue algo muy, muy doloroso. Creo que Francisco avanzó mucho en eso, pero bueno, veremos después qué curso traerán estos temas, ¿no? Agradezco mucho estos minutos, Roberto, te saludo. Hasta luego, Dios te bendiga, Manuel. Igualmente, es el sacerdote Roberto Valencia. Él, como decía, estuvo en la congregación de los jesuitas, y bueno, pues con otra perspectiva de Francisco y su pontificado.